Bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia en TV Ciudad, y como hicimos la semana pasada, nuestro primer programa de esta quinta temporada, hoy también vamos a tener un espacio para seguir develando cómo se construye, se elabora la nueva gobernanza, el nuevo ecosistema, tal la denominación, que va a tratar de poner un rumbo en todo el sistema de ciencia, de investigación, de transferencia de conocimiento en nuestro país. Nos va a visitar en estudios quien hoy es, por un lado, director del PDCIBA, el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas, pero también desde hace pocos días director de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Estamos hablando de David González, quien además comanda uno de los grupos de trabajo que está desarrollando el nuevo esquema. Pero mientras se ve cómo se va a gobernar la ciencia no para, el conocimiento sigue trabajando, y por eso vamos a contar en estudios, por un lado, con un informe que vamos a compartir junto a Daniela Hirschfeld sobre la ciencia que tiene que ver con la detección de metales, eso que vemos en las playas de la ciudad. Y Alexandra Perrone fue a buscar trabajos que vamos a ir recopilando a lo largo del año, notas que compartimos en Sobre Ciencia, qué pasó en el tiempo. Hoy vamos a recordar algo que tiene que ver con lo que vemos en muchas carreteras de nuestro país y el cuidado de la fauna autóctona. Todo eso en esta edición de hoy de Sobre Ciencia, que arranca, como es habitual, con el salpicón de las principales noticias científicas de esta semana. El aumento de casos de sarampión en varios países de América ocurridos en las últimas semanas llevó a que la Organización Panamericana de la Salud emitiera una alerta epidemiológica. Estados Unidos y Argentina son los países en los que se registran los principales brotes, con cifras que superan en más de 4 veces la cantidad de casos en comparación con años anteriores. En Uruguay, la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, adelantó que la cartera impulsa a la ciudadanía a priorizar el esquema de vacunación como método preventivo, sobre todo para los niños y las personas que viajan. La vacuna que se recomienda está incluida en la triple viral, que también protege contra la rubeola y la parotiditis. El esquema de vacunación en Uruguay se compone de una primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda a partir de los 15 meses. Es una vacuna que se aplica de manera gratuita. La Facultad de Veterinaria realizó recientemente una intervención quirúrgica pionera en Uruguay en la que se implantó un marcapasos a un perro. Según informó Telenoche, el protagonista de esta operación es Policarpo, un perro de 13 años que sufría una grave enfermedad cardíaca que ponía en peligro su vida y para la cual no existía tratamiento. Ante ese pronóstico, la tutora de Policarpo, una estudiante de veterinaria, llevó a su perro a la facultad, donde un equipo de profesionales, entre veterinarios y médicos de humanos, decidieron implantar un marcapasos. El procedimiento, que es común en humanos, nunca se había realizado en perros en el país debido al elevado costo del dispositivo y los retos técnicos. Si bien la técnica quirúrgica fue similar a la utilizada en personas, adaptarse a las particularidades anatómicas del animal requirió un trabajo previo de investigación y preparación. Los médicos lograron implantar el marcapasos y Policarpo se recupera de manera notable. Uruguay aprobó de manera oficial el Plan Nacional de Bioinsumos, que declara de interés el uso de productos biológicos que se obtienen de materia vegetal y microorganismos en la producción agropecuaria. La iniciativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector agropecuario, promoviendo el uso de estos productos biológicos por su potencial para fomentar prácticas sostenibles. Este plan tiene por objetivo fortalecer las capacidades nacionales, incentivar la investigación científica y tecnológica en la materia y potenciar la adopción de estas herramientas en la producción agropecuaria para contribuir al desarrollo sostenible. Nos pasa muy regularmente aquí en Sobre Ciencia de recordar algún informe, alguna nota de temporadas anteriores y preguntarnos, bueno, ¿pero qué pasó con este tema? Y bueno, la que levantó el guante, la que recogió la apuesta a hacer los seguimientos por ahora es Alexandra Perrone. ¿Cómo andas, Alexandra? Bienvenida. Muy bien, Gustavo, muy bien, muy contenta de estar acá inaugurando este nuevo segmento en Sobre Ciencia. ¿Qué pasó con aquellas investigaciones que presentamos en los primeros años de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad? Además, a veces damos informes de cosas que ya están, digamos, concluidas o en etapas avanzadas, pero a veces contamos investigaciones o trabajos científicos
que están en sus inicios. Y bueno, y está bueno actualizar y ver qué pasó, ¿no? Claro, la ciencia tiene sus tiempos, ¿no? Exacto. Y bueno, no solo de proyectos de investigación, sino también de iniciativas vinculadas a la ciencia nacional, ¿no? Y bueno, vamos a inaugurarlo hablando de Ecobio Uruguay, que estuvimos allá por el 2022 presentándolo, allá por el mes de junio. Y Ecobio Uruguay es una ONG sin fines de lucro que se dedica, bueno, trabaja para justamente la conservación de especies en nuestro país desde el año 2010, que ellos están trabajando, y tienen 3 grandes objetivos. El primero es justamente hacer un monitoreo de la diversidad, de la biodiversidad. Y el siguiente es, bueno, la educación ambiental. Y el tercero, que es donde ponen mucho énfasis, es poder involucrar a la sociedad en los proyectos de investigación que realizan. Excelente. Y bueno, en aquel entonces hablábamos con Hugo Coitiño, que él es magíster en geociencias, integrante de Ecobio Uruguay, que nos contaba su proyecto de investigación Ecología de Carreteras, algo que vemos realmente en nuestro día a día, la fauna atropellada en nuestras rutas nacionales. Y esto recordamos lo que nos contaba Hugo Coitiño en el 2022. La línea de ecología de carreteras inició por demanda de la sociedad, por la preocupación de distintas personas en la sociedad sobre la cantidad de animales atropellados que nosotros veíamos en las carreteras. Ahí empezó la línea. Y dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos dentro de la línea de investigación fue integrar a la sociedad al proyecto. ¿De qué manera? Bueno, crear una aplicación de celular que podría usarse en Android o en iPhone, que cualquier persona en cualquier parte del país que esté recorriendo la carretera pueda subir un dato de atropello, y eso llega a una base central, lo que nos va a permitir abarcar todo el territorio nacional, todas las carreteras, y poder generar medidas de mitigación más allá de Montevideo. Los datos hasta en la actualidad que tenemos hoy en día, tanto de Ciencia Ciudadana como de los censos que hemos hecho a lo largo del tiempo, nos indican cómo la región este del país, departamento de Rocha, Cerro Largo, 33 y Maldonado, como las zonas más monitoreadas y con mayor impacto en lo que es la biodiversidad, que no implica que en otras regiones del país suceda lo mismo, pero ahí se concentran la mayor cantidad de registros que hoy en día no llegan. Uruguay, al ser un país pequeño, somos de los países con mayor superficie de carreteras a nivel latinoamericano. Tenemos más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie que son ocupadas por distintos tipos de carreteras, como corredores internacionales, primario, secundario, terciario y caminería departamental. En el 2019 empezamos el diálogo con el Ministerio de Transporte y a partir de ahí el Ministerio tomó el tema de interés como parte, y con los datos de Ciencia Ciudadana y los censos que hemos hecho encontramos sitios de alta mortandad. En esos sitios de alta mortandad, en 3 específicamente, pusimos, con el Ministerio de Transporte puso señalización de cruces de fauna para evitar justamente que sean atropellados a una velocidad de 60 km por hora. Una de las líneas que tenemos empezadas a partir del 2020 fue empezar a monitorear los puentes carreteros, ya que Uruguay, al presentar una alta densidad de carreteras, tenemos una alta densidad de puentes. Entonces, eso nos permite, como una medida de mitigación súper importante, empezar a ver y conocer cómo la fauna utiliza esos puentes para evitar ser atropellados. Ahí lo que hacemos nosotros es, en cada carretera, principalmente destinamos las zonas donde está la señalización, en el departamento de Rocha. Ahí lo que hacíamos era censos mensuales, en donde colocamos cámaras trampa, que son unas cámaras que las podemos dejar instaladas con sensor de movimiento, abajo de cada puente, y entonces todos los animales que cruzaban por ahí, la cámara se activaba y los fotografiaba o los filmaba. Entonces, de esa manera nosotros teníamos información de qué especies estaban pasando por debajo del puente. Dentro de las medidas que queremos implementar, aparte de la señalización, están lo que es justamente generar plataformas de acceso con rampas abajo de los puentes. Hay puentes en Uruguay que no tienen lo que le llamamos franja seca, es un espacio bajo el puente que no esté el curso de agua que permita a la fauna cruzar. Entonces, en esos casos, hacer una plataforma de cemento con una rampa de acceso y acompañado de un vallado en la carretera, cosa que la fauna que vaya a cruzar la carretera se
se encuentre con ese vallado y sea dirigido a esa rampa y acceso y pueda cruzar por debajo del puente sin problema. Como decías vos, Alexandra, esta nota tiene 2 años y medio y en ese paso de tiempo han habido novedades. Incluso Coitiño decía, con los datos que va mandando la gente se van detectando en qué lugares hay que empezar a prevenir, ¿no? Ahí está, y bueno, lo vamos a ver. Acá estábamos la cartelería de cruce de fauna que teníamos en 2022, uno en ruta 9, 2 en ruta 15 y uno en la ruta 37. Y ahora vamos a ver en la siguiente placa los carteles, digamos, de cruce de fauna que se agregaron. 2 en camino de los Arrayanes, estos entrando a Piriápolis, sí. Los que nos escapamos en verano los pudimos ver. Va junto con un cartel de 60 kilómetros por hora, porque bueno, él lo que nos explicaba era eso, que a 60 kilómetros por hora el animal no muere y bueno, justamente se pueden evitar los accidentes de tránsito, ¿no? Hay uno en Ruta 10, en Sierra de las Ánimas, uno en Rambla de Solís, sobre la Ruta 10, que lo vemos en la siguiente placa, y también uno en Paysandú. Es importante ver que los carteles, bueno, tienen la imagen del animal característico de que la gente, ahí va, los vecinos denuncian justamente que han encontrado más de estas especies atropelladas, ¿no? Claro. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con lo que uno nos contaba, de que ellos se integran con la comunidad porque también están trabajando con centros educativos, tanto de Paysandú como de Camino de los Arrayanes. Y esto también es una novedad que lo veíamos en el informe en aquel entonces, que están trabajando junto a una empresa privada, Traxpalco, que es una empresa de construcción de carreteras, que lo está justamente ayudando a hacer esos pases secos bien, claro. para el cruce de fauna en estos 3 puntos, en Arroyo Garzón, José Ignacio y Ruta 9. Claro, que además se pone ese vallado para que el animal... Digamos, el animal llega a la carretera, se encuentra con el vallado y bueno, vuelve de alguna manera para encontrar el cruce seco, digamos, para poder cruzar. Y vemos en la siguiente placa una actualización más o menos, él me dijo 5.000 atropellos de que tienen registro, claro, ¿no? Que empezaron a trabajar. Obviamente es una cifra que es mucho mayor porque igual, si bien mucha gente de las rutas se colaboran con este proyecto y avisan, ¿no? La aplicación también por las redes sociales les avisan y les mandan fotos. Estas son las especies más atropelladas, zorrillo, zorro de monte y zorro de campo. Vemos en la siguiente placa las especies que tienen amenazadas con alto registro de atropellos, que es el margay, el oso hormiguero, el gato del pajonal. Y bueno, y finalmente nos contaba Hugo, que lo podemos ver en la siguiente placa, un evento muy importante que se va a realizar en Maldonado el próximo 4 de abril, que va a reunir a varios expertos internacionales en este sector, de esta línea de investigación de ecología de carreteras, ¿no? Y la fauna autóctona atropellada en las rutas y cómo poder evitarlo. Es una jornada todo el día, es libre, es gratuita. Se puede ir presencial también y también se puede seguir en forma virtual y para comunicarse, vemos en pantalla el mail para poder comunicarse, para tener información. Y también otra cosa muy importante es que Covio continúa trabajando con el Ministerio de Transporte, también con el Ministerio de Ambiente y con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Excelente. Y viene, dijiste, una nueva versión de la aplicación. Sí, justamente en este evento se va a relanzar la aplicación, porque nos contaba Hugo que también en estos 2 años y medio recibieron muchas sugerencias para mejorarla de la gente que la usó y bueno, lo van a relanzar ahí ese día. Excelente. Gracias, Alexandra, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. A ver, hay una curiosidad que todos hemos tenido y es ver a esta gente que regularmente aparece en las playas de Montevideo,
con detectores de metales, ¿no? Cuando encuentran algo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el principio que hace que esto que a veces nos recuerda a los rabdomantes, ¿no? Los que buscan agua con la varita, ¿cómo funciona? ¿Hay ciencia en esto? Bueno, pues que sí había ciencia y allá anduvo Daniela. ¿Cómo anda? Bueno, sí, esto se retrotrae a esa idea que creo que todos tenemos de que alguna vez ese deseo, de que alguna vez queremos encontrar un tesoro enterrado, ¿no? Por supuesto, sea en la playa, en el parque, en el patio de casa, siempre soñamos con eso. Yo creo que esta gente que tiene este hobby inicialmente llevó esa curiosidad o ese deseo a una práctica y lo que me parece súper... Tal cual, tal cual. Eso es lo que vamos a conocer hoy. Vamos a conocer un poco de qué se trata este hobby, que en realidad se inicia para muchos como un hobby y que algunos lo pueden llevar incluso a una profesión, como Germán Aro, que es el caso que vamos a conocer hoy. Él empezó como detectorista, que es como se llaman los que hacen este tipo de, digamos, de actividad, que puede ser, como decías tú, en la playa, pero también en el campo o en algún otro tipo de terreno, y que consiste en eso, buscar metales con un dispositivo, ¿no? Y por supuesto, ¿qué hizo sobre ciencia? Fue a ver. Fue a ver qué hay de ciencia detrás de esta actividad. Encuentra bastante, ¿no? Ustedes que estuvieron un rato de trabajo... No me adelantes lo que vamos a ver. No, vamos a ver, para empezar, vamos a conocer qué es esta actividad de ser detectorista en Uruguay, cuántos hay, en qué consiste, dónde se puede hacer. Esto es lo que nos contó Germán Aro en la primera parte del informe. La búsqueda con detectores de metales es básicamente un hobby en el cual podemos practicar en la playa, en el campo, en un parque, etc. Siempre tener cuidado que el campo sea con permiso. En Uruguay estimo que hay alrededor de 5 o 6 mil detectoristas, por así decirlo. Algunos que practican el hobby diario o periódicamente y otros que por ahí tienen su detector y lo tienen un poco con polvo. El detectorismo en Uruguay se practica en todo el territorio. Obviamente que lo ideal es tener permiso siempre para estar en el lugar y si no en lugares públicos. Se puede detectar en todas las playas, obviamente siempre respetando el lugar de los demás y el espacio. Adentro del agua no hay problema hasta determinada profundidad porque después sí ya pasa a ser patrimonio, donde no se puede entrar, solamente entra prefectura y demás con permiso. En el Uruguay hay detectoristas en todo el país. Obviamente hay muchos detectoristas que prefieren la playa. Es una detección un poco más liviana a veces porque la arena es mucho más fácil de excavar. Y hay detectoristas que todo lo contrario, les gusta solamente la tierra, donde obviamente se encuentran otro tipo de objetos. En la playa puedes encontrar objetos cotidianos, como te decía, desde monedas actuales y demás. Y en la tierra totalmente lo contrario, son objetos más orientados a lo colonial, del 1800 en adelante. Con un detector de metales se pueden localizar todos los metales y tenemos los ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos son los metales que tienen óxido, por así decirlo, y los no ferrosos son los metales nobles. Dentro de los metales nobles tenemos el oro, tenemos la plata, tenemos el cobre, bronce, el aluminio, el latón. De los objetos más comunes por ahí que se encuentran en las playas hoy en día son monedas cotidianas de hoy en día de tipo de cambio que se pueden encontrar. Algo de joyería, sobre todo mucha billutería, anillos de acero quirúrgico por lo general. Lamentablemente hay muchísima basura de hierro y aluminio sobre todo. De entre los objetos más raros que encontré fueron 2 espadas que lo encontré acá en la playa Ramírez, 2 espadas de 2,5 kilos cada una. Yo imagino que vienen de alguna ofrenda o algo así. Las quité realmente porque son un peligro para la gente y los bañistas que están acá. Yo las encontré a poquitos metros de la orilla. La tecnología de los detectores de metales ha evolucionado, pero la última evolución, por así decirlo, ya tiene varios años. Es la multifrecuencia automática o la multifrecuencia simultánea. Esto es básicamente que el detector puede emitir varias frecuencias al mismo tiempo para rebotar en los diferentes metales o las diferentes capas y así recibirlas y emitir el mensaje de alguna manera de lo que está mostrando o lo que está detectando abajo.
Para iniciar en el hobby no necesitas ningún conocimiento científico. Básicamente con tener un detector, hay detectores muy simples que básicamente con un botón se encienden y ya puedes salir a buscar sin ningún conocimiento. Dani, hablan de un detector, pero en realidad le usa dos, ¿no? Como un detector de distancia y de superficie, y después usa uno más chiquito para ver bien el lugar donde está lo que detectó el grande. Como todo hobby tiene sus implementos, no es simplemente una sola herramienta, sino que además a medida que uno va evolucionando en el hobby va teniendo como más accesorios. Y bueno, un poco Germán nos contaba, entre 5.000 y 6.000 personas en Uruguay llevaron este deseo de encontrar tesoros a la práctica y andan por los rincones del país buscando algo, porque como vimos puede ser desde una chapita hasta, bueno, cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora vamos a ir de lleno a la parte que tiene que ver con sobreciencia, que es la ciencia detrás. Germán ya adelantó, bueno, que hay diferentes tecnologías asociadas a estos dispositivos, también que hay diferentes tipos de metales que, bueno, que se asocian a la búsqueda, pero hay bastante más, hay principios físicos, hay fenómenos, hay un montón de ciencia detrás. Y por supuesto para eso fuimos a hablar con una persona vinculada a la ciencia. Y en este caso fuimos a hablar con Julia Alonso, investigadora del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, que puso todo sobre la mesa, toda la ciencia sobre la mesa para explicarnos cómo funcionan estos aparatos de detección de metales. Así nos contó. Los dispositivos de detección de metales se basan en un principio físico que se conoce como la ley de Faraday. Lo que tienen los detectores de metales son una bobina, que es la emisora. Esa bobina genera un campo magnético. Ese campo va a penetrar en el suelo y va a llegar a los objetos quizá que queremos detectar. Y ahí se detecta el objeto. ¿Cómo se pueden detectar los diferentes metales? Eso tiene que ver con la constitución atómica de los distintos materiales. Entonces está lo que se llama la permeabilidad del material al campo generado por la bobina emisora y otra característica que se llama la conductividad, que es la capacidad que tienen de movimiento de los electrones. Entonces, con esas dos propiedades es que se puede llegar a detectar los metales que están ahí. La orientación de los objetos es también importante. Por ejemplo, algo con la forma de una moneda no es lo mismo que esté paralela al suelo que de canto o vertical. Entonces, si está horizontal, se generan corrientes que hacen trayectorias más grandes y por lo tanto pueden generar campos más intensos y más fáciles de detectar que si la moneda está de canto, y las corrientes que se pueden generar, van a ser campos más pequeños, más difíciles de detectar. Cuando van a hacer detección en distintos suelos, influye la composición de esos suelos, por ejemplo, que puede tener a su vez pequeños restos de metales conductores que van a generar un ruido en el detector. Para eso se trabaja también con diferentes frecuencias que van a permitir, por ejemplo, las frecuencias más bajas van a poder penetrar más profundamente, entonces eso permite detectar objetos más profundos. Los detectores de metales tienen otras aplicaciones, además de la búsqueda de metales en las playas, como pueden ser en los aeropuertos. Todos los que han viajado han visto que tienen que pasar por una parte que tiene forma como de una U invertida, que detecta los metales, o te hace una detección una persona con algún detector manual. También en medicina, antes de pasar a una resonancia magnética, donde se trabaja con campos muy intensos, y es necesario que la persona no tenga objetos metálicos porque puede resultar peligroso. También en arqueología, para detectar enterramientos y donde puede haber objetos de interés. En definitiva, Daniela, es usar principios de la física y en algún caso tal vez tenga que ver con la química y transformarlos en una herramienta. Exactamente, y la vemos una herramienta muy simple, ¿no? Caminar y de repente sentir un sonido y
todos esos principios de la física y esos procesos científicos están interviniendo en esa búsqueda que parece tan simple pero que no lo es. Así es. Pero este informe no podría terminar sin dar respuesta a lo que tú preguntaste inicialmente. ¿Qué hay ahí? ¿Qué encontraron? Bueno, Germán en particular, como les contábamos, empezó con un hobby, pero el universo de un hobby siempre se puede extender y él llevó ese hobby a una salida laboral. De hecho, es un representante en Uruguay de una empresa internacional que se llama Toma y Traiga, que vende estos aparatos, vende también dispositivos, pero a su vez, más allá de lo comercial, también capacita o reúne o nuclea, digamos, a estas personas que trabajan, que desarrollan este hobby y que, por ejemplo, ahora el sábado 23 de marzo van a hacer una actividad donde hacen búsquedas del tesoro con premios, muestran los hallazgos que han encontrado a lo largo de su actividad en los últimos meses. Es una actividad abierta con una inscripción muy menor, pero bueno, por supuesto también pueden participar quienes tengan interés y empezar a conocer el hobby. La página en Instagram de Germán se llama Buscando Metales. Para los que lo quieren ver, también es importante ahí, porque también ahí, que es lo que vamos a ver ahora, publica lo que ha encontrado, que ha encontrado muchísimas cosas. Claro, a ver, él podría... como el que lo encontró es suyo, decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Pero de todos modos, presumiendo, bueno, alguna extravía, algún objeto con valor afectivo, valor económico, él cuenta lo que encontró por si alguien, bueno, puede atestiguar que es suyo. Eso, no quiero contar lo que vamos a ver ahora para que la verdad sea una sorpresa, porque hay un montón de cosas que se encuentran y Germán tiene como un vínculo con esos objetos. Por un lado, lo que no tiene valor, como basura, latas de aluminio, él las levanta y colabora de algún modo con la zona, con una limpieza. Pero los objetos que encuentre, que creen que pueden tener valor y un dueño, ¿no? Sobre todo, él espera, no los vende enseguida, sino que tiene como una forma de que esa persona después, por ejemplo, pueda reclamarlo. Anillos, por ejemplo, que es algo muy común, ¿no? Alianzas, bueno, él pone que en sus redes que encontró algo, pero tiene como formas de chequear si esa persona realmente es la dueña o el dueño de esa pieza, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer qué es lo que encontró en la última parte del informe. Bueno, acá tengo 3 equipos. Estos equipos están en el mercado para $400, $1.800, $2.400. Las diferencias y similitudes entre ellos, todos son multifrecuencia. Estos detectores, por ejemplo, son sumergibles hasta 5 metros, este es sumergible hasta 20 metros. Con respecto a las frecuencias, este equipo va de 5 a 15, 5, 10 y 15 de frecuencia. Este equipo va de 5 a 40, puede llegar hasta 45 con otro tipo de plato. Y este equipo va de 5 a 40 también kilohercios. Lo que ayuda a las frecuencias es que a mayor frecuencia la detección, las ondas son más cortitas y por lo general se encuentran metales más pequeños, más en la superficie. Cuando la frecuencia es más baja, se encuentran objetos más grandes a mayor profundidad. Bueno, acá traje algunas de las monedas. Estas son todas monedas uruguayas. Son cobres del 1860, como pueden ser estos. Son de 4, de 2, de 20, de 40. Algunas monedas de plata. Esta fue mi primer moneda de plata que saqué. La saqué en la playa Carrasco, de 1963, una moneda de la FAO. Partes de espuelas, de estribos, un cencerro, una bala de cañón. Esta bala de cañón la encontré en la playa Buceo. Cucharas de cobre, dedales, balas, mosquetones, que son estos. Este es uno que está normal, pero obviamente oxidado. El plomo oxidado queda blanco. Y estos son algunos de los anillos que he encontrado en la playa. Hay de todo, la mayoría sin valor, pero con mucho valor afectivo y divertido a la hora de encontrar un anillo en la playa.
Antes de despedirte, por mi parte, dos cosas, Daniela. Por un lado, es en el rato que ustedes compartieron con él, digamos, ¿es frecuente? ¿Suena muy seguido el aparatito? ¿Hay mucho metal en la arena? Hay. No todo, como decía él, no todo tiene valor. Puede ser una chapita, un candado, como vimos allí, pero siempre hay un bip bip sonando. Muy bien. Y de hecho, detrás de ese bip bip, cuando vamos a la playa y escuchamos, no solamente hay un objeto, sino que, como vimos, hay ciencia también. Claro, ¿no? hay ciencia, sí. Hay una historia y hay conocimiento, Exacto. todos juntos. Y la última pregunta es, hablaste hace un rato de la actividad que es este fin de semana. ¿En dónde era? En Florida, en una estancia en Florida, vamos a compartir los datos y como ven allí hay diferentes actividades para participar y para ver también, así que es una buena instancia y Germán hace un lindo trabajo también de promocionar esta actividad. Excelente, excelente. Bueno, está quien quiere encontrar cosas de valor, está quien aspira a veces a encontrar un pedacito de historia, ¿no? Veíamos esas balas de cañón, Exacto. Cosas que cuentan. Es una mezcla de detective, arqueólogo, curioso, ¿no? Cazatesoros. Sí, un poquito de todo. Gracias, Dani, nos vemos la semana que Es viene. la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos. Ustedes lo saben, estamos transitando las primeras semanas de una nueva gestión de gobierno en nuestro país, pero a diferencia de las anteriores, se ha priorizado dentro de tantos temas también una redefinición completa de lo que es el ecosistema científico de nuestro país. Y ya me apuré un poco a usar una palabra en la cual nos vamos a parar para arrancar esta conversación. En el primer programa de Sobre Ciencia la semana pasada estuvo aquí Bruno Gili, quien es asesor presidencial en temas de ciencia, tecnología e innovación. Hago ya un anticipo, la semana que viene va a estar aquí también el nuevo presidente de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y ahora estamos con un conocido de Sobre Ciencia, pero que tiene también un rol, o más de un rol, en este nuevo esquema, y por eso le agradecemos mucho su presencia. David González, bienvenido nuevamente a Sobre Ciencia. No sé si presentarte como director de PDCIVA, que es lo que has transitado durante más tiempo recientemente, como director de ANI desde hace muy pocos días, o también como referente, como dijo Bruno Gili aquí, como quien está coordinando una parte de los grupos de trabajo en esta nueva definición de gobernanza. La definición que más te guste. Bueno, David González, muchísimas gracias, un gusto y un orgullo estar de vuelta en este programa tan importante. Y para nosotros también porque nos ayudan a contarle a la gente un trabajo de fondo. La semana pasada Gili decía algo que me pareció de mucho valor, que es, bueno, quedaron una serie de diagnósticos que son una muy buena base para trabajar, que vienen del periodo anterior de gobierno. También está todo el conocimiento de todos ustedes, actores del sistema, sobre lo que funciona y lo que no, y lo que habría que ajustar. Y se parte de esta idea, y yo quiero arrancar por ahí, porque fue polémico, definir a todo esto que se quiere armar como un ecosistema. ¿Cuál es la definición y por qué tiene que ser un ecosistema? Bueno, mira, yo ecólogo no soy, pero la definición de un ecosistema es el conjunto de seres vivos que se mueven y habitan en un lugar, cómo interaccionan entre sí y cómo interaccionan con la parte inanimada, ¿no? Siempre se da el ejemplo, por ejemplo, de la sabana africana y se dice, bueno, allí están los pastos, las gacelas, los leones y todos de alguna manera interaccionan entre sí. Eso es una linda analogía para cosas más humanas, donde podemos pensar en este caso del ecosistema científico, tecnológico, innovador, y tenemos allí un montón de actores. Claro. Las instituciones, los investigadores, los estudiantes de posgrado, y también tenemos recursos, llamémosle inanimados, como podrían ser el dinero necesario, las telecomunicaciones que nos permiten, por ejemplo, estar acá, y también tenemos el resto de la sociedad, a quien este ecosistema le debe brindar recursos. Y debe incorporar, porque vos hablabas de los actores que vienen participando hasta ahora, pero siempre hemos dicho que esperamos una mayor participación, por ejemplo, del sector productivo en su más amplia acepción, exactamente. como motor, como inversor y como receptor.
Exactamente, como digamos, de una cierta manera, como que todo eso se logre integrar para ser verdaderamente un ecosistema, ¿no? Está bien. Con esa palabra complicada que yo nunca sé definir muy bien, que en inglés que son los stakeholders, ¿no? Todos correcto, quienes tienen que ver con esto. Exacto, todos los interesados. Todos los interesados. Para traerlo al criollo. Ahora, David, ¿cómo? A ver, hay gente que está en la mesa, por definición, porque vos lo decías, bueno, porque son los actores del sistema científico tal como está constituido en Uruguay. Pero hay otros... Los políticos, nos olvidamos. Está bien, y está bien porque al fin de cuentas todo esto va a tener que tener una conducción política y va a tener que tener avales políticos también. Mira, voy a ir por otro lado. En algún momento piensan tener como una de las salidas una especie de consenso interpartidario, generar una política de Estado, decir, bueno, proponemos esto para que sea una hoja de ruta, no para este periodo de gobierno, sino porque tiene que tener una continuidad. Che, esta entrevista estaba arreglada porque eso justamente era un tema del que quería hablar. Bueno, no, mira, realmente en la ciencia, como en tantas cosas, siempre se dice hay que tener política de Estado y después cada 5 años se inventa todo de nuevo, ¿no? Yo, por suerte, trabajo en el PDCIVA, que debe ser una exitosa política de Estado, porque hace casi 40 años que allí está. Sí. Cruzó de todo. No solamente queremos transformar este sistema del desarrollo y consolidación del ecosistema en una política de Estado, sino que creemos que ya lo es. Y por eso mismo no estamos reinventando nada. Y el trabajo que se hace se apoya fuertemente en el trabajo que se hizo en el periodo anterior, en el trabajo incluso que se empezó a hacer en el periodo anterior al anterior, con el intento de creación de la Secretaría de Ciencia y de Transforma Uruguay, luego con todos los análisis, encuestas y diagnósticos que se hicieron en el último periodo, con la creación del Innovation Hub también. Queremos que en todo eso nos apoyamos y seguir construyendo juntos. De hecho, bueno, David, nos conocemos, vos y yo estoy en PDCIVA desde hace 6 años, quiere decir 2 periodos, un periodo y medio de gobierno. Bruno Gili es una persona que no parece salida del grupo político. Álvaro Brunini, que va a venir, estaba hasta hace poco como gerente de Uruguay 21. O sea que somos nosotros y otras personas más que están participando de esta discusión, muchas personas más, fundamentalmente personas interesadas en sacar esto adelante, para que tengamos mejor ciencia, mejor calidad de vida, mejor calidad de trabajo, más trabajo y mejor calidad de trabajo, porque al final eso es lo que todos queremos para los uruguayos. Aparte, hablábamos recién de los diagnósticos. Bueno, la gestión grande para dejar un buen volumen de información en cuanto a diagnósticos se generó en el periodo anterior. Si bien no son los únicos, son, creo, los más frescos, los más recientes, con una persona de notoria cercanía con el propio expresidente Lacalle Pou. Pero también están trabajando, por ejemplo, con lo que... No digo que sea la Biblia, pero muchas de las ideas que ustedes están exponiendo, uno las puede encontrar, por ejemplo, en los libros de Ricardo Pascale. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. A quien uno puede relacionar con su momento político en gobiernos de Julio María Sanguinetti. Claro. O sea, acá no hay colores. No hay colores, absolutamente no hay colores. O están todos. O están todos los colores, sí. Sí, está bien. Por suerte, hay mucho impulso, hay muchas ganas. Tenemos que trabajar con cuidado, con ahínco y continuar ampliando la base de personas que participan de esto. Acá va a haber claramente instancias legislativas. Muchas de las cosas que ustedes van a sugerir van a tener que pasar por el Parlamento. ¿Están pensando en que todo lo que se genere tiene que estar incluido en la ley de presupuesto quinquenal? ¿O hay otras cosas que hoy están arriba de la mesa que pueden requerir que antes que eso ya el Parlamento empiece a discutir sobre ciencia o la gobernanza de la ciencia? Es buena tu pregunta, pero te voy a decir que la discusión del presupuesto se viene rapidísimo, porque el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo va en 1 mes y medio o algo así, o 2 meses máximo. Quiere decir que van a haber cosas que van a ir con la ley de presupuesto, quizás alguna va a ir un poco antes y muchas van a seguir llegando. Pero yo, que no soy político, sí he visto que los gobiernos lo que logran hacer es lo que encaran rápido, claro, ¿no? Entonces hay que encarar rápido. ¿Ustedes también tienen la cuenta de los primeros 100 días?
¿Viste cuando se dice, bueno, un Sí, gobierno sí. tiene que hacer... No los cuento. Eso ya si empezás a contar eso, cuando querés acordar, ya estás en diciembre, Pero se sí acaba el rápido. mundo. Pero sí rápido. Pero sí rápido. Bien. Sí. David, la Secretaría en Presidencia es casi un hecho, tal vez no tenga ese nombre. Bruno el otro día habló de Secretaría de Ciencia y Transferencia Tecnológica, Transferencia de Conocimiento, perdón, como uno de los nombres que tenían arriba de la mesa. En algún momento les preguntamos a ustedes, bueno, hay una figura, se nos respondió, no va a ser una figura, van a ser varias. Estamos hablando de algo, no quiero usar mal una palabra, pero para Uruguay casi revolucionario. Por lo menos innovador, Claro. por lo menos innovador. Pero yo te recuerdo que lo que se empezó llamando Secretaría de Transformación Productiva en el año 2018, se terminó llamando Transforma Uruguay. O sea, se le sacó la palabra Secretaría de adentro. De repente, no digo que vaya a ser ese el nombre, pero digo, de repente está bueno sacar de ahí el nombre porque suena un poquito más motivador. Capaz que se los dijo Bruno porque él siempre lo cuenta, pero en Finlandia tiene un organismo similar y se llama Team Finlandia. Claro. O la palabra en finés, Finlandés. supongo. Pero en definitiva también es comunicar desde las palabras, o sea, Comunicar desde dar las señales palabras. claras. Desde ahí. Son un equipo grande hoy trabajando ustedes. Más allá de que están todos convocados casi por amor al arte, pero son 20 o 30 personas, ¿puede ser? Deben ser, sí. Ayer hubo una reunión en el BID buscando el apoyo del BID, Claro. monetario, obviamente, y habían quizás 30 personas, sí. Quizás 30 personas, de todos los ministerios, de varios ámbitos. Han hablado de plata, y cuando digo eso, plata, estoy pensando, es muy fácil pensar en ese 1% ideal, decir, bueno, de hecho en alguna campaña electoral hasta hubo un compromiso firmado que después quedó sepultado por la propia política, pero ¿les gustaría, se plantean poder llevar al presupuesto un número? Te voy a ser un hábil declarante, te voy a contestar sin contestar. La primera es que, aunque soy químico y no matemático, creo más en las derivadas positivas y crecientes que en las cifras. Entonces, más que decir el 0,5, el 1, el 2, el 3, esperemos que cada año sea un poquito más. Y por otro lado, te voy a decir que yo me fui cuando hice el doctorado, hice la maestría en Uruguay y luego el doctorado en el exterior, tuve apoyo a través de un programa que financió el BID en aquel momento, que llamaban el BID 1 y el BID 2, que llamó PDT, etc. Eran préstamos al Uruguay de 50 millones de dólares cada uno de ellos. De 1990. Claro, aquellos dólares. Exactamente. Requeríamos que podría venir a este programa, un versado economista y nos diga, por ejemplo, a grosso modo, 50 millones de 1990, ¿cuántos millones son de hoy? Unos cuantos. Creo que son unos cuantos más. Entonces, bueno, precisamos algo así para mover la aguja. Yo defiendo PDCIVA a muerte, pero con los fondos que maneja PDCIVA no movemos la aguja. O apuntamos, pero no llegamos. Claro. PDCIVA, ahora que lo nombraste, PDCIVA va a tener un rol eje en todo este proceso, ¿no? PDCIVA, más allá de tu figura. Sí, claro. Bruno decía, está David coordinando. Está el PDCIVA convocando. ¿Por qué? Porque es un ámbito en el que la gente confía, en el que varios áreas de la ciencia están directamente representadas y quienes no están serán invitadas. No es que sea un terreno neutral, sino que creo que es un lugar donde a la gente del ecosistema le gusta estar. Bien, y es un interlocutor absolutamente validado por todos. Exactamente. Nunca estuvo en duda su legitimidad, es un buen convocante. Exactamente. Tiene esa propiedad de que es transversal, que si se habla con PDCIVA se sabe que se le está llegando a la UDELAR y a las privadas, al IPSE y al PASTER, a los empresarios innovadores interesados en tecnología también. ¿Cómo van a estimular a los empresarios no interesados, a los que hasta el día de hoy han sido como la pata ausente en el ecosistema científico de Uruguay? En algunos países, llamémosle más afortunados o más ricos o más grandes, la innovación está indisolublemente atada a la industria porque se precisa innovación para competir. Quien está creando las últimas cosas que van a llegar al mercado lo tienen que hacer y las empresas crecen para hacerlo. Y ya vemos hoy este mundo
tan particular que vivimos, donde le llaman la villocracia ahora, claro. ¿no? Gobernado por enormes empresas. En Uruguay tenemos que ayudar a las empresas para que sean capaces de innovar y puedan salir a competir al exterior. Está claro que esto tiene que ir asociado a la exportación. El asunto es cómo rompemos con algo cultural. No quiero ser negativo ni nada, o sea, simplemente que es dicho por todo el mundo, en Uruguay hay una escasa cultura de la innovación, de la incorporación de conocimiento, y ahí, bueno, va a haber que trabajar duro. Hay que trabajar duro, y me encanta decirlo así, de la cultura de la innovación, porque la ciencia también es cultura. Y una cosa que para mí es muy cara y que yo defiendo a muerte es que tampoco nos interesa que crezca solo la ciencia, que es para aplicar inmediatamente en la exportación del año que viene. La ciencia tiene que crecer porque es parte de la cultura de una sociedad y porque le devuelve a la sociedad con creces lo que se invierte en ella. Algunos de los problemas de Uruguay, de los más graves problemas de Uruguay, tienen que ver con la educación, por ejemplo, con la enseñanza de la matemática, con la enseñanza media. Y si tenemos más ciencia, vamos a tener mejores profesores, mejores ciudadanos, y algunos de esos ciudadanos van a ser empresarios y van a ser empresarios innovadores. Redondeando los últimos minutos, no quiero dejar afuera algo que es bien interesante. En la primera definición de este ecosistema, que se publicó antes de que asumiera el actual gobierno, se incluye al INIA, que está bien, es investigaciones agropecuarias, pero se incluye también al INAC, el Instituto Nacional de Carnes. ¿Cómo ven esa palanca entre la producción tradicional de Uruguay, la agropecuaria, la ganadera, y la generación de conocimiento? Para un mercado boutique, para decir, bueno, vamos a meter ciencia para que lo nuestro sea lo mejor del mundo, para ponerle un segundo piso al campo, como solía decir el ministro Tabaré Aguirre cuando era ministro de Ganadería. ¿Cómo la ven? ¿Más o mejor? Yo soy absolutamente ciudadano. Sí. Una vez estuve en una estancia mientras hacían algunas tareas de campo que creo que eran tan inocentes como vacunar, y a mí me impresionaba un poco. Así que así lo reconozco ante todos, no es un tema del que yo sepa. Pero no hay duda de que la ganadería sí que mueve la aguja en Uruguay y que es una parte importantísima, si no la más importante de nuestra economía. Si queremos crecer, nuestra competitividad no puede depender del valor del dólar. Tiene que depender de otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser mejor carne para hacer boutique, o muchísima más cantidad de carne para hacer más, o certificaciones ambientales. Certificaciones ambientales para que nuestros productos entren a mercados donde no pueden entrar, e incluso no descuidar que vivimos en un mundo donde hay cada vez más gente vegetariana o preocupada por el consumo de carne. Entonces, a lo mejor también tenemos que poner unos boletos en apostar a otro tipo de carne que no es la producción tradicional. Está bien, hay un montón de conocimiento. David, ustedes tienen, como bien dijiste, meses de trabajo por delante. Hay 5 años de trabajo por delante, al menos, pero en esta etapa unos cuantos meses para redondear. Y así como le dijimos a Bruno Gili la semana pasada, te lo digo a vos también, nos va a gustar que pasada la mitad del año vuelvan a Sobreciencia a actualizar, bueno, hasta acá llegamos hoy. Estaría buenísimo. Y ver cómo se van implementando estos que hoy son trabajos. Estaría buenísimo. Muchas gracias, Gustavo, por el tiempo y el apoyo a estas cosas. Gracias a vos y bueno, nos vemos pronto. Cerramos esta edición de Sobreciencia. Nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.